De Mateo, su capítulo 16, versículo 18 y versículo 19. Aleluya. Mateo, su capítulo 16, versículo 18 y versículo 19. Cuando lo tenga puede decir un amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te invito a orar. Vamos a orar a que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón y que podamos entender su palabra en esta hora. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hermosa hora. Gracias por el privilegio tan grande que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Somos afortunados de todo esto, de tu presencia, de tu gloria, Padre, de tu poder. Te damos gracias, Padre bueno, gracias por poner en el corazón, por traer a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque solo tú eres. Tú eres el que nos has traído, tú eres el que nos has dado la vida, tú eres el que has hecho todo esto, Señor. En esta hermosa hora, Padre bueno, venimos ante ti, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos entender tu palabra, Señor, en esta hora. Abre mente, abre corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El Señor me dio un tema: sálvate y cuida tu salvación. Y tal vez tenemos amigos, tal vez nunca han escuchado el mensaje de esto, lo que vamos a hablar hoy, pero Dios lo trajo aquí. Dios lo ha traído aquí porque el Señor tiene planes con cada vida, con cada uno de nosotros. Porque el deseo y el propósito de Dios hacia nosotros es a que nosotros nos salvemos y un día estar con el Señor allá en el cielo. Ese es el deseo del Señor y el deseo de cada uno de nosotros. Sálvate y cuida tu salvación. Para entrar al reino de los cielos, mis hermanos, para obtener la salvación, hay una llave. Una llave, hay llaves o formas para entrar al reino de los cielos, y lo vamos a estar viendo en unos momentos. Les voy a pedir de favor, o por favor, todos los que saben leer, levanten la mano los que saben leer, todos, los que saben leer. Ok, todos vamos a leer la palabra de nuestro Dios, todos. Ahí lo vamos a tener ahí en las pantallas, o lo vamos a tenerlo aquí en la Biblia. Si lo puede encontrar en la Biblia, gloria a Dios, y si no, lo que está aquí va a salir ahí, pero lo vamos a leer. Que la palabra del Señor sea hablando a nuestra vida. No el hermano que me dijo tal fulano, porque hay mucha gente hoy en día, allá en el mundo se enseña, hay enseñanzas de hombres, enseñanzas y fundamento de la Biblia. Pero hay una iglesia que aún trae el mismo fundamento de apóstoles y profetas. Hay una iglesia que aún sigue predicando esta verdad, que tal vez por mucho tiempo, tal vez el enemigo quiso ocultarlo de una o de otra manera. Pero el Señor dijo a Pedro, y a los apóstoles: id y predicad este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A todo el mundo. Y nosotros somos parte del mundo, y la palabra llegó hasta acá, hasta la Florida, hasta México, hasta cualquier país del mundo. Esta palabra se sigue predicando, el mismo mensaje que Pedro predicó, la misma enseñanza que ellos predicaron, es la misma enseñanza que esta iglesia aún sigue predicando. Porque el Dios que tenía Pedro es el mismo Dios que nosotros tenemos. Aquel mismo Dios que se le manifestaba a Pedro en milagros y maravillas es el mismo a quien usted y yo tenemos en esta hermosa hora aquí. Aquí no tenemos a otro ser, no, aquí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sálvate, sálvate, sálvate. Usted
los que son salvos, los que tienen la salvación, levante la mano. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Que tienen la salvación. Gloria a Dios. Pero nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado la salvación, pero lo podemos perder si no lo cuidamos. Por eso, sálvate. No es solo salvarte, no, sino que tienes que conservar la salvación. Tienes que cuidar esa salvación. Y lo vamos a estar viendo de qué manera tú lo puedes cuidar, de qué manera puedes obtener la salvación y de qué manera lo podemos cuidar. Los que lo tenemos, vamos a empezar cómo salvarnos. Aquí tal vez hay amigos y dirán, pues la salvación, ¿cómo me tengo que salvar? ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Hubo alguien que vino y murió en la cruz del Calvario. Él es el que salva. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús hay salvación, pueblo de nuestro Dios. Y es Jesús es el que salva. Ahora, ¿cómo nos vamos a salvar? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseñe. Acabamos de leer Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Desde el versículo 13 en adelante, Jesús, voy a, ¿cómo le puedo llamar? No lo voy a leer, pero le voy a platicar de lo que está ahí. Y usted lo puede leer en su casa porque son muchos versículos. Pero dice, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que tú eres un profeta, un enviado de Dios, otros dicen que tú eres Elías. Y eso era la pregunta que le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ahora Jesús se le acerca a ellos y le dice, bueno, eso dice la gente. Eso la gente dice eso de mí. Pero ustedes que han andado conmigo y están conmigo, miran milagros, maravillas. Ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y no lo sabían. Así es. Y aún no lo sabían. Pero hubo uno que se paró, se puso en pie y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es Pedro. A Pedro se le fue revelado quién era Jesús. Los demás no pudieron entender o no, aún no sabían quién era. Pero el Señor en esta hermosa hora, a través de su palabra, nos va a revelar algo. Cómo entrar al reino de los cielos. Hay una llave. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando la llave no es una llave grande o literal así, no, eso es algo simbólico. La llave es una forma o fórmula, como le pueda llamar, de cómo entrar al reino de los cielos. Y Pedro utilizó esa llave para que la gente pudiera entrar al reino de los cielos, para que vinieran a ser parte de la iglesia del Señor. En una ocasión a mí me estaban platicando unos amigos y decían, cuando nos vamos a morir, allá va a estar San Pedro, allá en la puerta, ahí con la llave. Tú entra para acá y tú vete para allá. Lo han enseñado así. En muchos lugares, no, sin mencionar los nombres de religión, pero mucha gente dice que a Pedro se le dio una llave y que Pedro allá está en los cielos, allá en la puerta, abriendo al que deja entrar y al que no. Y eso no es así. Es una fórmula de cómo entrar al reino de los cielos. Y vamos a empezar a ver cómo salvarme. Alguien que quiere saber cómo salvarse. Amén, amén. Alguien que quiere saber cómo yo entrar al reino de los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros, el Señor nos ha dado una salvación. Nos la ha dado. Y nosotros ya se utilizó la llave. Nosotros ya entramos. Pero hay amigos que aún no han entrado, aún no han obtenido la salvación. Pero en esta noche se le va a mostrar la fórmula, la forma de cómo entrar al reino de los cielos. Y dice el Señor, y yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Si alguien va a oír esta palabra y ese alguien está convencido de lo que está oyendo, de lo que la palabra del Señor nos dice,
bienvenido sea. La salvación a Jesucristo, lo que le encanta es salvar al hombre, porque a eso vino Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Todos nosotros sin Dios y sin Dios nosotros no valíamos nada, vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero el Señor, hubo alguien que nos mostró la llave, nos mostró la forma de cómo entrar al reino de los cielos, y por eso estamos aquí. Dios utilizó a una persona, sea mujer o sea hombre, para que esta palabra llegara a nuestra vida, pero fue Dios que lo utilizó porque quería salvarte. Y si tú vas a oír esta palabra en esta hora es porque Dios quiere salvarte. Y Él te trajo aquí, tú estás aquí no porque quisiste venir, no, es que el Señor utilizó maneras, formas para que tú estuvieras aquí. Y les invito a que abramos la Biblia y vamos a leer Marcos capítulo 16, 15 y 16. Marcos capítulo Marcos 16, versículo 15 y 16. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén, aleluya. Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Así es. ¿Cómo nosotros nos vamos a salvar? Creer y bautizar. El bautismo significa sumergir o zambuir. Eso significa bautismo. Y es necesario que todo creyente en Jesucristo, el que creyere, dice, primero hay que creer. Para poderte bautizar tienes que creer que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Creador del universo. Y cuando tú llegas a entender esto, que Jesús es el dueño de tu vida, el Creador de tu vida, cuando tú llegas a entender eso y a creer en eso, cuando tú crees, tu creer en Jesús es lo que te va a llevar al bautismo. No puedes ir al bautismo sin antes creer. Les voy a comentar algo, les voy a platicar algo de mi vida, cómo fue que el Señor me mostró esta verdad. Esta verdad ahora lo hablo con libertad, con alegría, con gozo, porque hay una sola verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Yo cuando era niño, yo me crecí en una iglesia donde enseñaban muy diferente, bautizaban a los niños, a los niños sin razonamiento, sin pensar y sin conocer lo bueno y lo malo. Yo fui bautizado sin saber, solo me dijeron cuando estaba yo grande que yo había sido bautizado. Bueno, yo lo quería, pues de la enseñanza que me dieron, pues usted sabe que nosotros creemos lo que nos dicen. Y eso no debe de ser así como ahora que nosotros somos grandes, mayores, sabemos leer. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen, sino que dejemos guiarnos por la palabra del Señor. Alguien te dice algo, ve a la Biblia, ¿será cierto? ¿Lo dice? ¿Dónde está? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Gloria al Señor. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que bautizarnos. Y porque de esa forma es como nosotros nacemos en una nueva criatura. Y mis hermanos, el que creyere y fuere bautizado, los que se quieren salvar, los que han sido los salvos, ¿quiénes son los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo? Levanten su mano. Con libertad. Aleluya, gloria a Dios Con libertad, Todopoderoso. en el nombre de Jesucristo. Ok, gloria a Dios. Eso, mi hermano, no lo reveló sangre y carne, sino que Dios mismo puso el sentir, nos lo reveló y llegamos a entender la verdad. Yo llegué, crecí y con esa creencia, con esa enseñanza, pero nunca fui a la Biblia, nunca llegué a escudriñar la Biblia, si venía de ahí lo que me enseñaron o lo que me hicieron o no venía ahí. Yo me llegué a guiar o me dejé llevar por la enseñanza que mis padres me dieron. ¿Ok? Como a los 17 años, 18 años,
yo me tiré de vago, estuve vagando, me alejé del Señor y llegué allá en Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey. Ahí conocí a personas que conocían del Señor y yo con una necesidad de querer cambiar porque yo ya no quería ser así. Y me dieron una enseñanza y empecé a ir a la iglesia, y me empezaron a enseñar que el bautismo que yo había hecho no era válido ante los ojos de Dios. Y me dijeron a mí, usted tiene que volverse a bautizar otra vez. Y dije yo, bueno, está bien, quiero cambiar, quiero ser diferente, ok, me voy a bautizar, y me bauticé. Pero nunca fui a la Biblia, así está escrito en las Escrituras. Nunca fui a la Biblia, mi hermano. Yo me dejé llevar, creí, ok, me bauticé. Pero luego pasó el tiempo, vine aquí a Clewiston. Aquí a Clewiston empecé a escuchar una enseñanza diferente. Rara le puedo decir, rara porque para mí era raro. Yo nunca había escuchado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Nunca me había puesto a pensar o nunca me habían hecho la pregunta. Lo que me dijeron a mí, nunca me lo habían hecho. Y aquí en Clewiston me dijeron a mí, hermano, porque yo defendía mucho eso. Defendía yo mucho eso, mi hermano. Yo defendía. Yo era muy preguntón. Cuando me enseñaban algo, mis hermanos me decían algo, y yo era preguntón, pero si la Biblia aquí dice así, la Biblia aquí lo enseña así, y no, mi hermano, mire. Pero ahí ahorita no estoy contando lo que Dios hizo en mi vida, y luego vamos a leer aquí lo que está aquí en la Biblia. Y me hacía yo preguntas y me contestaban con la Biblia. Hacía preguntas y me contestaban con la Biblia, y eso empezó a entrar a mi mente. Y dije yo, bueno, pues si aquí lo que me enseñaron en México, nadie lo practicó aquí. Lo que me enseñaron allá arriba en Nueva Jersey, los apóstoles no lo practicaron. Bueno, y entonces, ¿qué hice pues? Y el pastor me dijo a mí, yo le hacía muchas preguntas, y me dijo, hermano, usted no se preocupe, Dios le va a poner en el corazón suyo el sentir, la convicción, y gloria a Dios. Y le dije, ok, está bien. Pero yo seguí escuchando predicaciones ya de la enseñanza que yo estaba recibiendo, y yendo a la Biblia, y el Señor me confirmó todo, mi hermano. Aleluya. Y que hay una sola verdad, hay una sola puerta, hay un solo Dios. Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que entrar por la puerta, utilizar la llave adecuada para entrar al reino de los cielos. Mire, vine, me enseñaron la doctrina verdadera de los apóstoles. Ahora, y he tenido conversaciones con personas, y me han dicho que estoy mal. Aún mi familia tiene una enseñanza diferente. Pero digo yo, no me importa. No me importa que ellos me acepten o no me acepten con lo que yo he creído. Mientras yo esté seguro el 100% en dónde estoy parado, quién es mi Dios y en qué nombre tengo que bautizarme. Con eso basta. Así me corran de la casa, así me digan lo que quieran decirme. Yo sé que lo que he creído está aquí. No podemos, alguien que practica algo que no está aquí en la Biblia, no proviene de Dios. Aunque te diga un hombre muy reconocido o un hombre muy estudiado, no es de Dios. Si no está aquí, no es de Dios. Pero si los apóstoles practicaron, sí es de Dios. Porque ellos caminaron con Jesucristo. Jesucristo los enseñó, les dijo, ustedes tienen que hacer esto, y ellos siguieron la enseñanza de Jesús. Gloria al Señor. Para salvarnos, para salvarte, amigo, amiga, tienes que bautizarte. A bautizarte. Y vamos a ver en qué nombre se tiene que bautizar. En qué nombre debemos de bautizarnos, porque hay un nombre, en el nombre en quien hay perdón de pecados, y es el nombre de Jesucristo, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, leímos Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a leer en Mateo 28:19, un texto muy conocido por todos. Un texto muy conocido por todos, mis hermanos. Mateo 28,
19. Gloria al Señor. Amén. Vamos a usar la Biblia, mis hermanos. Cuando tenga, si no lo alcanza, cuando lo estamos leyendo aquí, lo puede leer ahí enfrente. Gloria a Dios. Lo importante es leer las Escrituras y nosotros, que Dios confirme su palabra en nuestros corazones. Yo creo que el Señor algo va a hacer ahora. Amén, amén. El Señor algo va a hacer el Señor. Aleluya. Él está aquí, Él es fiel y a Él le encanta salvar. Él quiere salvar, mis Amén, hermanos. amén. Y también nos quiere dar una recordadita a los que ya tenemos la salvación también. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analicemos eso. Vamos a pensar eso. Los que quienes fueron a la escuela. Amén, aleluya. Gloria a Dios, todopoderoso. Sí, Amén. Ok, todos fuimos a la escuela. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Nombre. ¿Es singular o plural? Singular. Nombre es singular. Si pusiéramos la S donde dice nombres, sería plural. Y no especifica, si dijera nombres, no especificaría la cantidad de los nombres que se debería de decir. Pero dice nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cuál es el nombre? Nombre singular. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Padre no es nombre, ¿verdad? Amén, amén. Padre no es nombre. Bueno, no soy padre del hermano, el pastor René, él es padre. Pero el nombre de él no es padre, el nombre de él es René Chávez. Ese es el nombre de él. Amén. Pero mucho, la hija o los hijos le pueden decir padre, pero no es conocido como el nombre o escrito en el acta de nacimiento como padre, sino como René Chávez. Amén. Espíritu Santo no es nombre, hijo tampoco es nombre. Yo soy hijo, pero mi nombre no es hijo, mi nombre es Rodolfo Roblero. Y o sea, nosotros nos identificamos o nos van a conocer o nos conocen por nuestro nombre. Aleluya. Si no hay nombre, mi hermano, o diga, llámame a aquel, que me señalen a mí un ejemplo, llámame a aquel. Pero, y si hay varios aquí al lado mío, no saben a quién dirigirse, porque no están mencionando mi nombre. Pero cuando alguien menciona mi nombre y dice, llámame a tal fulano, a Rodolfo, ok, se van a dirigir a mí, porque ya mencionaron el nombre. Nosotros, mis hermanos, este versículo, el versículo lo que acabamos de leer, Mateo 28 y 19, mire, eso le dijo el Señor a los apóstoles. Él le dijo, id y hacer discípulos y a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo dijo a los discípulos, ¿correcto? Vamos a ir entendiendo esto porque el Señor nos quiere enseñar algo grande. Él le dijo a sus discípulos, ¿ok? Santo, santo. Vamos a leer en Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a leerlo. La palabra del Señor, Dios nos está hablando en esta hermosa hora. Amén. Hechos 2, versículo 38. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén, o puede leerlo aquí en la pantalla. Amén. Pero que usted, cuando salga de aquí, no diga el hermano me dijo, la hermana me dijo. No. Cuando usted salga de aquí, diga no. La Biblia lo dice. Amén. En la Biblia está escrito. Yo lo leí con mis propios ojos. Yo lo estudié. O sea que nadie me va a mentir. Por eso aquí hay mucha gente se deja llevar por lo que el hombre dice y dice, no, es que me dijo el pastor fulano, me dijo el hermano fulano. No, esta noche no le está hablando el hermano Rodolfo, le está hablando la palabra del Señor. Cuando usted salga por allá y le preguntan, no, pues me habló el Señor, yo vi la palabra, yo lo leí Aleluya. y llegué a entender que esto es la verdad. Nosotros, mis hermanos, estamos seguros dónde estamos parados y quién es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Leemos Hechos 2:38. Dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién dijo arrepentíos? ¿Quién se paró? Pedro.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Pedro estaba cuando Jesús mencionó Mateo 28, 19? Cuando Jesús le dijo: ir por todo el mundo y hacer, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba ahí. Todos los discípulos estaban ahí cuando Jesús estaba instruyendo a ellos, porque Jesús les estaba enseñando cómo debían de enseñar al pueblo para que la gente se pudiera salvar. Pero ahora vemos aquí como que algo contradictorio, así uno se pone a pensar, bueno, pues acá Jesús le dijo a los discípulos y ahora acá Pedro sale con otra cosa, pues ¿cómo está la situación aquí? Yo tuve una conversación con un amigo una ocasión y yo le decía esto, que allá Jesús hizo el mandamiento, pero aquí fue el cumplimiento. Todos los apóstoles estaban cuando Pedro se puso en pie. Leemos todo el capítulo 1, capítulo 2. Ahí vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120, toda la gente se reunió, estaban espantados ahí porque estaban viendo algo raro que nunca habían visto. Y entonces Pedro empezó a predicar inspirado por el Espíritu Santo. No creo que el Espíritu Santo sea mentiroso, no. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se puso en pie y empezó a predicar a toda la multitud que estaba ahí. Y cuando él le dijo al Cristo a quien ustedes mataron, es el Cristo, Él era, ustedes lo mataron, ustedes mismos. La gente se confundió, dice, la gente se estremecieron, se preocuparon y dijeron: bueno, ya hemos matado al Cristo, ahora ¿qué tenemos que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sacrificio hay que hacer? Pero Pedro dice, Pedro inspirado, escuche bien, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, inspirado. ¿Por qué? Porque a él se le fue revelado el nombre que pide en Mateo 28, 19, a Pedro se le fue revelado ese nombre. Por eso él se puso en pie, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pedro dice: bueno, aquí está la solución y esto es fácil. Y en esta hermosa hora alguien se quiere salvar, esto es fácil para entrar al reino de los cielos. No tiene que ser un sacrificio, no tiene que matar una vaca o un cordero como lo hacían antes, no. Aquí Cristo ya murió por ti, ya Cristo ya murió por nosotros, derramó su sangre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Es reconocer, creer en Jesucristo y bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Porque solo Jesús es el que perdona pecado, mis hermanos. Solo en Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna. Miren, mis hermanos, vemos esto como contradictorio, ¿verdad? Pero no es contradictorio. Aquí ya es el cumplimiento del mandamiento que está en Mateo 28, 19. Desde aquí, usted puede estudiarlo por sí mismo o misma. Lo que es el Hechos de los Apóstoles, Hechos, es historia, es la historia de la iglesia primitiva. Miren, mis hermanos, usted mismo o misma puede estudiarlo. Que en la Biblia, y se lo digo con seguridad, seguro el 100% de lo que se está hablando hoy, en lo que nosotros hemos creído, que en la Biblia no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay. Lo que yo les digo hoy me lo dijeron un día y eso me dejaron muy pensativo, mis hermanos. Eso me pasó a mí. Cuando me dijeron: mira, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ningún bautismo en la Biblia. Si usted lo busque de Génesis a Apocalipsis o de Apocalipsis a Génesis, no lo va a hallar. No hay ni un bautismo, mi hermano. Y me dejaron dudoso. Y esa duda fue la que me llevó a escudriñar la Biblia y llegué a entender y me di cuenta por mí mismo en las Escrituras que no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, sino que todos los bautismos, desde Mateo 28, 19... Hechos 2:38, desde ahí comenzaron los bautismos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos
piensan y creen que el bautismo es como para ser miembro de una iglesia o nada más como un compromiso, y eso no es así. No es, el bautismo es para salvación, es para perdón de pecados, porque si no hay perdón de pecados en nuestra vida, no podemos obtener la salvación. Hay que obtener el perdón de pecados para ser salvos, mis hermanos. Mire, lo que dice Pedro, se puso en pie y empezó a predicarles: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero ahí lo tenemos. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, mis hermanos, en adelante, en ese día fueron más de 3,000 almas que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. De ahí comenzó, mis hermanos, los bautismos. Porque Pedro les dijo: en el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay perdón de pecados. Esta iglesia sigue aún predicando lo que usted está leyendo en Hechos 2:38. Esta iglesia aún lo sigue practicando y enseñando. Porque el fundamento dice que nosotros nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y ahora el Señor nos está enseñando cómo salvarnos. ¿Cómo salvarme? Una pregunta: ¿cómo salvarme? Y el Señor le está dando la enseñanza. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder obtener la salvación? Todo en la salvación es por gracia. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Esto, mi hermano, es para salvación. Para salvación, no es cualquier cosa. Yo hace poco invitaba yo a un amigo a la iglesia y él me decía: mira, él me platicó y me dijo: mira, yo para ir a la iglesia primero tengo que dejar todo esto. Yo no califico para allá, me dice él. Y le digo: amigo, si para ir a la iglesia tú tienes que estar bien, ¿para qué ir? ¿Para qué ir a la iglesia si yo estoy bien? Si voy a estar bien. No, aquí a la iglesia venimos como teníamos la enseñanza el domingo, en las manos del alfarero. Aquí el Señor nos moldea a cada día a través de su palabra. El pastor no va a ir con usted a casa en casa a regañarte, decirte lo que tú tienes. No, aquí en la casa del Señor, el Señor nos va transformando, nos va limpiando, porque la palabra es la que nos limpia día con día, mis hermanos. El Señor es el que nos limpia a través de su palabra día con día. Gloria al Señor. El bautismo, mis hermanos, es para salvación. Ya lo hemos leído. Es para perdón de pecados. Ahora, vamos a leer Hechos 22:16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 26. Léelo o apúntelo y luego usted estúdielo en su casa. Esos son pocos textos de lo que saqué, de lo que Dios me dio, pero hay muchos textos más que abasan la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Usted lo puede leer en casa. Hechos 22:16 dice así, hablando de Saulo, hablando de Pablo. Pablo, usted sabe la conversión de Pablo, sabe el proceso que él tuvo que pasar para poderse encontrar con la verdad. En Hechos 22:16, ahora lo mandan a Pablo a bautizarse. ¿Cómo se lavan los pecados? Escuche esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Aleluya. Invocando ¿qué? Su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Aleluya. Ahora pues, ¿qué te detiene? Le dijeron a Pablo, a Saulo. Levántate, bautízate. En otras palabras, ves, zambuirte, tienes que sumergirte y lava tus pecados. Y tal vez Saulo, y bueno, ¿y yo cómo voy a lavar mis pecados? No, invocando su nombre. Amén. Ahora nuestros pecados van a ser limpios
invocando el nombre de Jesús, porque Él es el que limpia el pecado o el que quita el pecado del hombre. Mis hermanos, mire, el bautismo, primero es arrepentirse y luego bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Nosotros, mis hermanos, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, nosotros debemos estar bien seguros que el nombre fue invocado en nuestra vida. En nuestra vida no fue invocado cualquier nombre. En nuestra vida fue invocado el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Nosotros debemos de ser afortunados por eso, mis hermanos. Miren, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él quiere salvarte. Pero ahora, ¿tú quieres salvarte? Aleluya. Él quiere salvarte, pero tú quieres salvarte. El Señor te está enseñando, te dice cómo puedes entrar al reino de los cielos o cómo obtener la salvación. Ahora la decisión es tuya. Amén. Nosotros tenemos que pensar, mis hermanos, que estamos en los últimos días. Amén. Estamos viviendo los últimos días. Y en cualquier momento el Señor va a aparecer. En cualquier momento el Señor va a aparecer. Y si nosotros aún no hemos venido a Cristo, nosotros aún no hemos creído en Él, porque si nosotros creemos, cuando nosotros nos arrepentimos, creemos, eso nos impulsa a pedir perdón, porque nadie va a pedir perdón sin haberse arrepentido. Nadie va a pedir perdón. Un ejemplo, que alguien me ofende o yo le ofendí a alguien, ¿verdad? Y si yo le ofendí, vamos a poner un ejemplo al pastor, yo le ofendí a él. Pero yo no puedo ir a pedir perdón si yo no me he arrepentido de lo que le dije. Primero tengo que arrepentirme de lo que yo le dije para poder ir al perdón. Reconocer de que yo hice mal, reconocer de que lo que yo le dije a él estuvo mal. Cuando yo llego a entender eso me va a llevar a pedir perdón. Amén. Cuando tú vas a llegar a reconocer y a entender que somos pecadores, que nosotros somos pecadores, cuando nosotros llegamos a entender eso nos va a impulsar, nos va a guiar al perdón. Amén. Y entonces vamos a decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, pero perdóname. Y el Señor le encanta perdonar. Aleluya. Él quiere perdonarte, Amén. no sin importar tus errores, lo que hayas hecho. Él quiere perdonar tus pecados. Amén. Mire, nosotros a través del bautismo, el bautismo es el nuevo nacimiento. Amén. El bautismo es un nuevo nacimiento. Mire, vamos a leerlo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. Vamos a leerlo, mi hermano. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así. Cuando lo tenga puede decir un amén, o si quiere puede leerlo aquí en la pantalla. Porque vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta. Y Jesús le responde. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de agua y de espíritu. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Porque mire, y tenemos que utilizar la llave correcta, la fórmula correcta para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Si tú vas a utilizar, porque hay muchos bautismos que existen en el mundo, muchos bautismos.
muchos lo bautizan de diferentes formas, muchos le mojan la cabeza, otros lo zambullen, pero no invocan el nombre que perdona pecados. No invocan. Cuando tú te bautices, necesitas asegurarte bien qué nombre se te está invocando en tu vida. Si se te está invocando el nombre que perdona pecados o te están invocando nombres que no perdonan pecados. Debemos de saber bien cuando alguien, si tú te vas a bautizar, asegúrate bien que sea en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque a través de ese nombre obtenemos el perdón de pecados. Eso lo dijo Pedro. Arrepentidos, dice cada uno de vosotros, y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Quiere que sus pecados sean perdonados, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros, mis hermanos, nosotros podemos estar dentro de la iglesia sin habernos bautizado. Y eso no está mal. Eso es parte que el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en su vida. El Espíritu Santo ya lo está impulsando. Porque el Espíritu Santo es el que lo ha traído a usted aquí. No fue más nadie, no. El Espíritu Santo es el que lo trajo aquí y está aquí. Ahora el Señor le está mostrando lo que usted tiene que hacer. Es como Pedro, a él le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, mira, tienen que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y hubieron 3,000 almas que se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y vamos a seguir viendo más ejemplos. Porque hay mucha gente, mis hermanos, allá afuera, porque yo he tenido pláticas con personas y me han dicho, ese bautismo solo fue para los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos que bautizarnos así. Nosotros nos vamos a bautizar como Jesús dijo acá. No, ese bautismo, lo que fue para los judíos, es para nosotros también. En la Biblia tenemos ejemplo de que ese bautismo que utilizó Pedro allá en Hechos 2:38 también lo utilizaron para los gentiles. Porque no hay un Dios para el pueblo de Israel, otro Dios para los gentiles. No, es el mismo Dios a que nosotros servimos, es el mismo Dios a que nosotros adoramos, y ese es el único nombre en quien nosotros podemos ser salvos. Solo en Jesús, solo en Jesús. Aleluya. Miren, mis hermanos, vamos a ver el ejemplo ese, el ejemplo. Les invito a que leamos Hechos, su capítulo 10. Ahí nos vamos a dar cuenta que eso fue para los gentiles también. Amén. Eso fue para los gentiles. Este día, mi hermano, el Señor lo programó para los amigos. Amén. Para los hermanos que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesús preparó esto, mi hermano. Gloria a Dios. Porque lo ama tanto y quiere salvar. Porque Él en cualquier momento va a aparecer y si no estamos listos nos vamos a quedar. Pero el Señor dice, Él está a la puerta del corazón, está llamando, está hablando. Y ahora está de ti si tú quieres dejarlo entrar a tu corazón. Gloria al Señor. Hechos, su capítulo 10, vamos a leerlo del versículo 44 al 48. Hechos, su capítulo 10, versículo 44 al 48. Gloria al Señor. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? 48 y último. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Cornelio, fíjese, Cornelio, si lee en casita todo el capítulo, es una historia muy bonita. Una historia bonita. Ahí nosotros nos damos cuenta que el bautismo, bautizaron a los gentiles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Si nosotros leemos todo el capítulo, mis hermanos, si nosotros leemos todo el capítulo, Cornelio era un hombre generoso.
un hombre que ayudaba, un hombre temeroso de Dios. También temía a Dios. Temía a Dios, pero le hacía falta algo para que nosotros podamos entender la importancia del bautismo. La importancia. Cornelio era temeroso de Dios, piadoso, ayudaba y daba limosna a tanta gente. Nosotros podemos decir, bueno, si era temeroso de Dios, ¿para qué bautizarse? Pues que se quede así, ¿no? En nuestro razonamiento, nosotros, en nuestro pensamiento, podríamos decir, si es temeroso de Dios, si es generoso, si es una buena persona, pues ¿para qué bautizarse? No, pero ante el Señor hay reglamentos para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, a Cornelio se le presentó un ángel. Usted puede leerlo en casa bien con calma. Se le presentó un ángel a Cornelio. A Cornelio, allá hay un hombre, uno que se llama Pedro. Allá hay un hombre que se llama Pedro y ve, manda a hombres que vayan a traerlo y le dio dirección y todo, nuestro Dios, para que usted se dé cuenta el amor de Dios o lo que Dios hace por un alma. El Señor es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que usted, mi amigo, amiga, se salve. Porque el Señor quiere salvarlo, Él quiere llevarlo al reino de los cielos. Mire, estuvo tratando con Cornelio. Bueno, Cornelio agarró personas, y los mandó allá con Pedro. Y el Señor le dio todas las instrucciones, las calles y todo para que no se perdieran. Llegaron. Pero así como Cornelio había tenido una conversación aquí con el ángel, allá el Señor estaba tratando con Pedro también. Allá en la casa de Pedro dice que él tuvo como un éxtasis o una visión, un lienzo que descendía del cielo hacia abajo y en el cuadro habían animales cuadrúpedos. Y le dijo el Señor a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice al Señor, Señor, nunca ha entrado tal cosa inmunda en mi boca. Ahora, ¿cómo tú me dices, pues mata y come? No, el Señor le dice, mira, ¿por qué tú le llamas inmundo a lo que yo he santificado? Y Pedro estaba pensando, ¿por qué el Señor me está hablando esto? Pero al instante le tocan en la puerta y le dicen, aquí está un hombre llamado Pedro. Sí, aquí está. Y bajó Pedro. Y entonces Pedro llegó a entender que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, el mensaje que se le dio a los judíos es el mismo mensaje que tenía que dar a los gentiles. Cuando llegó allá, mis hermanos, cuando Pedro llegó allá a la casa de Cornelio, usted puede leer la historia. Cuando llegó a la casa de Cornelio gozoso, porque había llegado el varón que el ángel lo había mandado a traer. Y llegó el ángel llegó Pedro y Cornelio y los que estaban ahí cayeron a los pies de Pedro, y Pedro le dijo, Cornelio, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Bueno, pues se levantó y le dice, bueno, pues ¿para qué me mandaste a traer? ¿A qué me mandaste a llamar? Y entonces Cornelio empezó a platicarle la historia. Le dijo, mira, yo tuve aquí con un ángel, vino un ángel y que te mandara a traer y que tú me tenías que decir lo que yo tengo que hacer. Aleluya. Y dijo Pedro, bueno, así es entonces, bueno, vamos a empezar, dijo Pedro. Aleluya. Y empezó a darles el mensaje, empezó a hablarles de la palabra. El mismo mensaje que le dio a los judíos es el mismo mensaje que le dio a los gentiles. O sea que no cambia, porque nuestro Dios es uno solo. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, el hoy y por todos los siglos. Jesucristo su nombre. A esa es la gloria, la honra y la alabanza, mis hermanos. Bueno, fue bautizado Cornelio en el nombre de Jesús, y todos los suyos fueron bautizados. Miren, mis hermanos, la importancia que es el bautismo. Muchos lo pueden tomar a muy poca cosa, pero es de gran importancia para nuestra vida. Es para perdón de pecados y para salvación. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Nadie se puede salvar sin antes que sus pecados hayan sido perdonados. Y nuestros pecados se van a perdonar en el nombre glorioso de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, miren, si usted se da cuenta la historia esa de Cornelio, a mí me gusta mucho esa historia. Me gusta demasiado a mí. Cómo Dios trató con Cornelio. Que le dijo dirección y todo, dónde tenía que estar y quién más vivía en esa casa, y por salvar a una persona, imagínense.
por salvar a alguien. Mi hermano, Dios está haciendo todo lo que mi hermano, para que usted se salve, amigo, amiga, para que usted pueda obtener la salvación. Porque mire, usted fue la razón, yo fui la razón, el motivo por qué Dios, siendo Rey del universo, se hizo hombre. Usted y yo, nosotros fuimos la razón, el motivo. Por eso cuando él llegó, cuando a él lo estaban golpeando, lo abofeteaban, lo agarraban a latigazos. Mire, mis hermanos, cuando a él lo agarraban a latigazos, él nos miraba a nosotros. Porque a través de ese sacrificio nosotros íbamos a poder tener entrada al reino de los cielos. Si Jesús se hubiera puesto y él hubiera podido llamar ángeles para que no hubiera pasado por la cruz, el madero, a la cruz del Calvario, él podía haberlo hecho, pero no lo hizo porque pensaba en ti, pensaba en mí. Y hasta el día de hoy sigue teniendo paciencia, misericordia hacia tu vida. Mis hermanos, si yo me hubiera muerto unos 8 años atrás, me hubiera yo perdido. Sin Dios y sin esperanza. Pero estamos aquí, no porque seamos buenas personas, no, mis hermanos. Estamos aquí por misericordia del Señor. Y esto, amigo, amiga, esto es lo que tú estás escuchando hoy. Es una muestra de amor de Dios hacia tu vida. Él quiere salvarte. Nunca olvides eso. Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Aleluya. Nos damos cuenta que la enseñanza, que el bautismo no es solo para los judíos. La Biblia ya no lo confirmó, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. La Biblia ya no lo confirmó, de que el bautismo de los judíos y los gentiles es el mismo nombre que invocaba. Y ese mismo nombre se invocó en nuestra vida. Aleluya. Eso me llena de gozo, de alegría. Porque como a pasar de tantos años que transcurrieron, pero llegó el momento que ese nombrecito hermoso se invocó en nuestra vida. Pasó tiempo, años, miles de años, y mira dónde estamos. Con ese nombre encima de nuestra vida, invocado en nuestra vida, mis hermanos. Aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor tuvo misericordia y me mostró otra gran verdad. Aleluya. Ahora esto yo lo puedo hablar con frente en alto. He platicado con varios y no me avergüenzo de hablarlos. Y le digo, mira, la Biblia dice así, 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 así. Aleluya. ¿Tú quieres seguir creyendo como tú crees? Siga creyendo, no hay problema. Amén. Pero la Biblia dice así, así, así. Así es. Si la Biblia lo dice, esa es la verdad. Aleluya. Por eso San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ni hasta la vida eterna. Y la vida eterna está aquí. Esta es palabra de Dios. Aleluya. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y digna de ser recibida por todos. Gloria al Señor. Mire, vamos a leer en el libro de Hechos, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Vamos a leer todo, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Nos vamos a dar cuenta la importancia del bautismo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Pablo les contesta. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 7 y último. Eran por todos unos 12 hombres. Palabra de nuestro Dios. Miren, si alguien ha sido bautizado de otra forma, no, eso no es crítica,
No, al contrario, es enseñar. Eso no es para humillarlo, hacer sentirla menos, no, o hacerlo sentir menos. No, esto es enseñar. Es como Pablo. Pablo le dijo, bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Pues mira, eran discípulos, eran creyentes. Eran creyentes ellos. Y se dijo, oye, ¿y cómo fuiste bautizado? No, mira, mi hermano Pablo, un pensamiento, ¿no? Hermano Pablo, nosotros nos bautizamos allá cuando Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando, nosotros nos bautizamos ahí. Oh, sí, ok. No los criticó, no los señaló, no los juzgó. Ustedes están mal y ustedes esto. No, no, no. Él les habló la palabra del Señor. Mira, cuando Juan les empieza a explicar a Pablo, Juan, mira, él bautizó para que por arrepentimiento, para que ustedes creyesen en aquel que vendría, es decir, de Jesús el Cristo. Y entonces les hace una pregunta, y dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y eran creyentes, eran discípulos. La Biblia lo dice, eran discípulos de Juan. Pero aún no sabían eso. Pero entonces Pablo empezó a hablarles de Jesucristo y ellos creyeron y se volvieron a bautizar otra vez. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso se volvieron a bautizar. Mira, yo les platico de mí. Yo fui bautizado y 2 veces allá, pero llegué a encontrar la verdad. Y ahora, después de este bautismo, ya no hay otro. Aleluya. Después del bautismo en el nombre de Jesucristo, ya no hay otro, mi hermano. Yo le digo que yo me bauticé en 2 ocasiones. Y muchos me criticaron y hasta la misma familia a mí me criticaron. Pero ahora digo yo, pues que me critiquen, que digan lo que quieran. Pero yo estoy parado en la verdad, que es Cristo. Estamos fundamentados en la doctrina o en la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Él es Jesucristo, es el Todopoderoso, el dueño de nuestra vida. Bueno, gloria al Señor. Vamos a seguir continuando. Mire, por eso se volvieron a bautizar. El Señor me pone a decir esto. Si tú has sido bautizado de otra manera que los apóstoles no lo practicaron, no, la Biblia no lo enseña, no es obligación, pero es una responsabilidad de enseñarte la verdad. Si un día tú te presentas al Señor y tu nombre no está escrito, no digas, nunca me lo dijeron. No, el Señor no te mandó a Pedro, estaba utilizando otra persona para poderte decir que Jesucristo te ama, quiere salvarte, quiere darte vida eterna y quiere que tú te bautices en el nombre de Jesucristo. Por eso ellos, Pablo, los habló de la verdad a los discípulos de Juan. Fíjese, eran creyentes, discípulos de Juan, conocedores de la Biblia, conocedores de Dios, pero aún esta verdad no había llegado a la vida de ellos. Y cuando llegó la verdad a la vida de ellos, ellos creyeron y fueron rebautizados otra vez. Y ahora sí lo hicieron en el bautismo correcto, en el nombre del Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mire, eso me pasó a mí, lo que les pasó aquí. Lo que les pasó aquí, mis hermanos, me da risa porque fue un proceso que el Señor, mis hermanos, pasó por mi vida. Él hizo todo, no sé. El amor de Dios, mis hermanos, es tan grande. La misma historia que le pasó a ellos es algo similar a lo mío. Tal vez a alguien le ha pasado igual, pero a mí me pasó casi igual que eso. Cuando me encontré con la verdad, cuando me enseñaron la verdad, me volví a rebautizar, pero ahora en el bautismo verdadero, en el nombre de Jesucristo. Ahora puedo hablar, puedo conversar con la persona que sea, no pelear, no pelear, porque esto no es para pelear, no es para pelear, esto es para enseñar. La palabra del Señor es para enseñar, es para todo aquel que cree. Para todo aquel que quiera creer la verdad de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, nosotros en el bautismo nos unimos al Señor. En el bautismo nosotros nos unimos al Señor, nos hacemos uno con Él. Leamos en Romanos su capítulo 6, versículo 1, para que vea la importancia del bautismo.
Que el bautismo no es un requisito nada más por cualquier requisito. No, no, no. El bautismo es para unirnos a Cristo. El bautismo es para perdón de nuestros pecados y para obtener nuestra salvación. Gloria al Señor. Romanos, su capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Palabra de nuestro Dios. Palabra de nuestro Dios. ¿O no sabéis, el versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Jesús, en ese nombre glorioso. Los que hemos sido bautizados, no somos cualquier cosa, nos hemos unido a Cristo. Los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso. Todos los bautismos en la Biblia, ya lo vimos, y hay muchos más, mis hermanos, muchos más. El pastor René nos ha enseñado, y hay varias citas bíblicas más. Porque el Señor nos ama, mis hermanos. Él nos ama y quiere salvarnos. Miren, les voy a platicar esto, cómo es que el Señor puso este sentir. Lo tengo de hace unos días, le platicaba a mi pastor, pero no le dije un tema de esto, pero no podía darlo. No podía darlo, le decía, Señor, ¿qué voy a dar, Señor? ¿Qué voy a hablar? Y me daba otro tema, me sacaba. Y yo miraba que este tema como que se me cerraba y no podía, y me daba otro. Ya por 3 ocasiones esto no se daba. Y apenas antier le estaba yo hablando y tenía yo otro tema ahí, y dije, Señor, ¿cuál? Y luego el Señor me dio una confirmación. Porque el Señor es bueno. Aleluya. El Señor es bueno, mis hermanos. Porque Él nos ama. Y a los amigos, hermanos que están aquí, te ama el Señor. Quiere salvarte. El plan de Dios es salvar. A eso vino. Y por eso esta verdad aún se sigue predicando. Muchos lo han callado. Hay líderes de otras iglesias, ya saben la verdad. Muchos esta palabra les ha llegado, pero no lo han aceptado. Por el orgullo, por la soberbia, por el ego, o no sé, no lo quieren aceptar. Y siguen de donde han creído y siguen así. Pero si siguen así, nosotros no lo vamos a juzgar, pero la misma palabra sí los va a juzgar. La palabra sí les dice que están mal y ellos aún siguen creyendo en donde están. Mucha gente ha llegado a escuchar este mensaje y lo ha ignorado, porque por la creencia que tiene. Y eso me pasaba a mí al principio. A mí me habían enseñado de una forma diferente y yo miraba esto como por raro, pero llegó el momento en que el Señor obró en mi vida y le doy gracias al Señor. Y llegó el momento en que fui bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo. Y gracias al Señor por eso, mis hermanos. Y estamos orando para que la familia también lleguen a entender la verdad. Yo tengo la fe que el Señor algo va a hacer. Algo va a hacer el Señor. Gloria al Señor. Miren, ya voy a terminar. El bautismo, esto del bautismo, ya lo hemos visto, es para judíos, gentiles, el nombre de Jesucristo, que se tiene que utilizar en el bautismo. Hechos 4:12, lo podemos leer, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos. No hay. Así lo busques por todo el mundo, no hay otro nombre en quien tú puedes ser salvo. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros sabemos cuál es el nombre glorioso de Jesucristo. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Solo en
hay salvación. Solo en Jesucristo hay entrada al reino de los cielos. Aleluya. Colosenses 3:17. Y lo tenemos allá frente en el papelito que la hermana nos puso. Un texto. Eso tiene que ser algo fundamental en nuestra vida. Tiene que ser algo fundamental. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Todo lo que hacéis, todo lo que hacéis. Se ora por un enfermo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Se ora para reprender demonios en el nombre de Jesús. Porque ante ese nombre todo demonio huye. En ese nombre, solo ese nombre de Jesucristo tiene poder. En ese nombre se hacen tantas cosas. Y todos los líderes religiosos saben eso. Para orar por alguien en el nombre de Jesús. Van a hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús. Y en el único lado donde lo hacen a un lado es en el bautismo. En el nombre del bautismo, el bautismo es un hecho, es una acción. Todo lo que hacéis de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor. El bautismo es una acción, es un hecho. Por eso, tenemos que invocar el nombre de Jesús. Pero eso, muchos lo han hecho a un lado. Están haciendo a un lado el nombre que perdona pecados. Pero hay una iglesia, mis hermanos, y eso me llena de gozo, de alegría. Así otros no crean, pero nosotros creemos que no hay otro nombre, dado los hombres en que nosotros podemos ser salvos. No lo hay. No lo hay. Solo en Jesús. Por gracia soy salvo. Y eso no es de vosotros, eso es don de Dios. Hermanos, ahora el Señor, ya voy a terminar, mis hermanos. Gloria al Señor. Nosotros los que hemos sido bautizados, ahora esto es para nosotros. Los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos dio la salvación. El Señor perdonó nuestros pecados. Pero esa salvación tú tienes que cuidarlo. No nada más de bautizarte y ya. Se acabó todo y sigo viviendo como yo quiera vivir. Hablando como yo quiera hablar. Vivir como el mundo vive. No, mi hermano. Cuando nosotros, el nombre glorioso ha sido invocado en nuestra vida, el Señor nos entrega la salvación. Nos lo da un regalo. Él nos da ese regalo. Pero ahora nos dice, cuídalo. De ti depende, mi hermano, hermana, conservar tu salvación. Porque aunque tengamos la salvación, aunque Dios nos haya perdonado nuestros pecados, nos podemos perder. ¿Por qué? Porque podemos tener la salvación y seguir viviendo como el mundo vive. Y si el Señor viene o la muerte nos sorprende, nos vamos a quedar. Aunque la salvación ya lo hemos tenido o lo tenemos. Por eso este consejo es para cada uno de nosotros, para todos. Yo necesito del Señor, yo necesito cambiar. Aquí nadie es perfecto, mis hermanos, porque pueden decir, hermano, el otro lo está diciendo, ¿por qué? No. Todos necesitamos guardar, conservar nuestra salvación. Porque esa salvación es algo grande. Es la salvación de nuestra alma. Este cuerpo se lo van a echar los gusanos. Pero nuestra alma, mis hermanos, nuestra alma es la que va con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que conservar. Nadie es perfecto, claro que no. Ok, cometiste un error, ya tienes la salvación, ¿verdad? Pero tú quieres conservar la salvación limpia. Ok, maestro. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, cuando tú tienes la salvación, el Señor te ha dado la salvación. Y caminas con la salvación. Un ejemplo. Cuando comienzas en el Evangelio, empiezas a cuidar tu salvación. Un ejemplo, esta es la salvación. Lo estoy guardando. Pero de repente cometí un error. Soy humano. Todos fallamos en un mirar, en un pensar o en un sentir. Todos cometemos errores. Cuando dijiste algo, hiciste algo que tú sabes que no le agrada al Señor. Esa salvación se ensucia.
esa salvación se ensucia. Y tú quieres conservar la salvación limpia, limpia, intacta, como el Señor te lo dio. ¿Qué tienes que hacer? Decir, Señor, perdóname, perdóname. Y de esa manera se limpia la salvación. Esto es lo que te estoy diciendo. No es para que tú sigas, para que sigamos pecando deliberadamente. Pero cometemos errores, mis hermanos, en mirar, en pensar o en hacer algo. Pero no tardes en venir a los pies del Señor, en reconocer y decir, Señor, he ensuciado la salvación. He fallado, he mirado, he sentido, he deseado. Perdóname. Y el Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él dice, está bien, hijo, está bien, hija, no te preocupes, pero no lo vuelvas a hacer. Es como le dijo a la mujer adúltera, le dijo a los que estaban a su alrededor, iban a pegarlo a la mujer, y Jesús le dice, el que se sienta libre de pecados, arroje la primera piedra. Y nadie lo hizo. Se dieron la vuelta, porque el Señor conocía lo que había dentro del corazón de ellos, y quedó la mujer. El único que podía condenarlo a la mujer era Jesús, porque Jesús, Él no era pecador, pero Él podía juzgarlo, pero Él no lo hizo. Él dijo, si ellos no te condenaron, que son pecadores, mucho menos yo, tampoco yo te condeno, hija, sino que vete y no peques más. Ahora el Señor, la salvación es nuestra. Ya lo tenemos, y nosotros, mis hermanos, tenemos que estar seguros de que tenemos la salvación en nuestras manos. Si tú y yo lo queremos perder o nos queremos ir al castigo, pues nos podemos ir. Pero ya el Señor nos lo dio el regalo. Y ese regalo tú y yo tenemos que cuidarlo. A cada día, mis hermanos, tenemos que cuidar esa salvación. A cada día tenemos que cuidar esa salvación. No tomes en poco lo que el Señor ha hecho en ti. En el bautismo se perdonaron nuestros pecados. ¿Cuántos errores hemos cometido de que nos bautizamos? Hemos cometido tal vez muchos errores. Pero mira, estamos aquí por gracia. Porque cuando tú llegas y reconoces tu error y dices, Señor, perdóname, te fallé. El Señor viene y te perdona. Y sigues manteniendo la salvación limpia. Pero si tú ignoras, dijiste vulgaridades o cosas, hiciste cosas, pero te haces como si no dijiste nada, esa salvación se va ensuciando, se va ensuciando. Y sigues viviendo, hablando y diciendo tantas cosas y se sigue ensuciando. Llega el momento en que la salvación queda perjudicada. Y si el Señor viene y encuentra nuestra salvación sucia, hablando de nuestra vida sucia, nos vamos a quedar. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me fui con el Señor? No, es que la salvación que te di, hija, o hijo, esa salvación estaba limpia, intacta. Y tú, mira, tú estabas mirando, te estabas dando cuenta que esa salvación se te estaba ensuciando y no hiciste nada. Puede que nosotros tal vez tenemos la salvación, miramos en qué fallamos, sabemos en qué fallamos y no hacemos nada y seguimos viviendo como queremos vivir. En vez de reconocer nuestros errores, ignoramos. ¿Por qué? Porque tomamos muy en poco la salvación que Cristo nos ha dado. Pero en esta hermosa hora el Señor quiere limpiar tu vida y que tú digas, Señor, perdóname. He ensuciado lo que tú me diste, el regalo que es la salvación. Lo he ensuciado. He dicho, he hecho, he pensado, he mirado. Pero perdóname. Y el Señor está aquí para perdonar nuestros pecados. Él está aquí para perdonar nuestros pecados. Y ahora vamos a leer la última cita, mis hermanos. Les invito que leamos Apocalipsis, su capítulo 22, versículo 11 al versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 11 y versículo 12. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Apocalipsis 22, versículo 11 y versículo 12. Escuchen. Para los que ya tenemos la salvación, los que nos hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, ahora eso tenemos que hacer nosotros. El que es injusto, dice, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, pues siga siendo inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese. Santificar o santo
es la palabra separado. En otras palabras, el Señor te dice, bueno, tú eres santo. Bueno, síguete separando más del mundo. Hay muchas cosas que el mundo te está ofreciendo y tú no haces nada por separarte de ella. Dice, tú eres santo, ok, santifícate más. Busca más del Señor, siga más buscando de mí. Esa es la recomendación para los que ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Lo podemos perder. Amigo, amiga, el Señor quiere salvarte. Aleluya. Quiere perdonar tus pecados. Y como le dijo Pedro a Cornelio, le dijo, ¿quién impide que ellos sean bautizados si aquí tenemos agua? Lo mismo no te lo dice Pedro, pero el Señor te lo dice en esta hermosa hora. ¿Qué te impide a que tú seas bautizado en el nombre de Jesucristo? Tenemos bautisterio, tenemos agua. Tú puedes ser bautizado, invocar el nombre glorioso de Jesucristo y los pecados tuyos, automáticamente por fe y creer en el Señor, nuestros pecados son eliminados. Porque lo que perdona el pecado, lo que limpia la vida del hombre, es Jesucristo. Eso lo dice en Hechos 2:38. Arrepentido cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguien Dios le pone el sentir y siente que la palabra del Señor lo habló, le tocó el corazón y se dio cuenta a través de la palabra de esta verdad, vemos al pastor René, acérquense a él, digan, pastor, yo me quiero bautizar. Mire, porque esto es el propósito de que Dios haya traído a este varón aquí. Dios ha traído a este varón y yo siempre le doy gracias a Dios por ponerlo en mi camino. Mire, porque el propósito del Señor es salvar al hombre, salvar a la humanidad. Y Dios trajo a este varón, ¿para qué? Para decirte la verdad, para que tú te salves. Aquí no está uno aquí para ser famosos o no, mi hermano, aquí no es para agarrar fama, no, aquí no es eso. Aquí es para salvar la vida del hombre. Y el deseo, cuando nosotros miramos a alguien bautizar en el nombre de Jesucristo, en el caso mío, yo creo en la vida del pastor es lo mismo y en todos los que hemos sido bautizados, nos llena de alegría mirar a alguien que se está salvando, mirar a alguien que se está invocando el nombre glorioso sobre su vida, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que allá en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien dice al Señor, Señor, perdóname, reconozco que he fallado, pero aquí estoy, Señor, perdóname, quiero unirme a ti, Señor. En Romanos capítulo 6 ahí dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nos hemos unido a Él. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, nos unimos al Señor. Podemos decirle, Señor, te he fallado, he caminado lejos de ti, pero estoy aquí, quiero ser parte de ti, Señor. Ayúdame. Hay muchas cosas que tengo que cambiar en la vida, pero ayúdame. El Señor lo va a hacer, mis hermanos. El Señor lo va a hacer, porque Él es el que cambia nuestra vida. El Señor te quiere con todo y tus errores y defectos. Por eso el Señor está aquí, porque Él quiere cambiar nuestra vida y transformar nuestra vida cada día. Pueblo del Señor, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, a cada día busquemos más del Señor, conservemos nuestra salvación. Y la invitación para los amigos, para las amigas, aquí tenemos a nuestro pastor, al siervo del Señor, que Él puede realizar ese acto, bautizar en el nombre glorioso de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque es el Señor, porque Él quiere salvarnos. Él quiere llevarnos un día allá a ese lugar tan hermoso, lo que dice Apocalipsis 21, a la Nueva Jerusalén, donde sus calles son de oro, mares cristalinos, donde no hay necesidad de sol ni la luna de noche, donde allá no hay sufrimiento, donde ya no vas a sufrir. Pero ese es el deseo del Señor. Pero esta es la invitación para ti en esta hermosa hora. Habla con el Señor, platícale. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, Padre bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Padre bueno, que seas tú obrando en la vida de nuestros amigos, nuestras amigas, Señor.
Bendícelos, guárdalos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mi vida, de todos los que estamos aquí, Señor. Por haberte mostrado nuestra vida y habernos revelado esta verdad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque fue tu amor, papá. Fue tu amor, Padre bueno. Bendice este pueblo, Señor. Fortalece tu pueblo, Señor. Ayúdanos a conservar la salvación, Padre Santo. Reconocemos, Padre bueno, que te hemos fallado tal vez de una y de otra manera, Padre bueno. Pero venimos ante ti, Señor, en esta hermosa hora, Padre Santo, a decirte que se está limpiando nuestra vida, se está llenando nuestra vida de ti. Límpianos, Señor, y guárdanos, prepáranos, ayúdanos a conservar la salvación, Señor, y un día estar delante de tu presencia, Padre bueno. Fortalece tu pueblo, bendice a los amigos, las amigas, fortalece los Padre Santo, guíalos, guárdalos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Levanta tus manos, mi hermano. Ya casi estamos despidiéndonos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su fidelidad. Señor, tú eres bueno, y en esta noche, Señor, esa palabra la llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a nuestra casa de regreso a meditar en esa palabra. Si hay alguna duda, alguna inquietud, mi hermano, aquí estamos para servirte. Si alguien quiere ser bautizado en el glorioso nombre de Jesús, también aquí estamos para poderte ayudar y poderte invocar el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. No es mi nombre, no soy yo, yo no tengo nada de especial. Es el nombre del Señor Jesucristo el que produce perdón de pecado. No son mis manos, no es el agua, no es el bautisterio, no es nada de eso. Es el nombre del Señor Jesucristo el que te otorga el perdón de todos tus pecados. El que te limpia, el que te restaura, es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta noche. Pasen muy buena noche en esta hora en el nombre de Jesús. Bendiciones.